cerca de 600 millones de dólares se ahorrará el gobierno tras la eliminación de los subsidios a la Ecopaís y a la gasolina extra. Doctor, ¿es beneficioso para el país eliminar estos subsidios? Frank, hace tiempo atrás nos consultaron a todos los ecuatorianos y dijeron, oigan, ¿qué quieren ustedes, señores ecuatorianos, cerrar el bloque 19 del campo ITT, que produce 57,000 barriles, es decir, el 13% de la producción, de toda la producción petrolera del país, en este país, sin recursos, sin capitales, que no puede ceder? Lo que hablamos hace minutos. ¿Sabes qué dijeron la mayoría de ecuatorianos? Sí, que se cierre el bloque 19 y que se pierdan 1.100 millones de dólares. ¿Bajo qué argumento? Respetable, por cierto, de preservar el medio ambiente. Bueno, pues si es que los ecuatorianos, la gran mayoría dijo esto, hay que aceptar. Yo no compartí, pero hay que aceptar lo que dice la mayoría. Lo mínimo, Frank, lo mínimo es que eliminemos subsidio al derivado del combustible que tanto lo denostamos. Por eso decidimos cerrar el campo petrolero. Y porque sería inconsecuente que por un lado diga no más petróleo, pero por otro lado sí más subsidios del derivado del petróleo. Uno. Doctor, ¿pero no sería mejor seguir enfocándose en la refinería del Pacífico? Por ejemplo, nosotros anualmente gastamos cerca de 3.000 millones de dólares en ese subsidio y las importaciones de los derivados del petróleo. Prácticamente en 5 o 6 años esa refinería se habría pagado y ya nos habría dado algunos réditos. Fran, pero es muy tarde, ¿no? Mira que nuestra producción de petróleo hoy día es 475,000 barriles, cuando siempre superamos los 500,000 barriles, y antes 590,000 barriles. Claro. Hoy hemos bajado a 470 y después de cerrar el bloque 23 bajaremos a 420, 430 y en un año llegaremos a 400. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, doctor. Y para arrancar en materia, 4.000 millones de dólares más. ¿Para qué servirán? ¿Servirán para pagar el mismo Fondo Monetario Internacional o servirán para obra pública? A ver, entonces en contexto, nosotros más o menos estamos llegando, antes de estos 4.000 millones llegábamos a 58,000 millones de endeudamientos. Nuestro Producto Interno Bruto, ustedes saben, estamos en 107,000 millones de dólares y con esto llegaríamos a un endeudamiento de 62,000 millones global, toda la deuda pública externa e interna del Ecuador, la deuda pública. ¿Y por qué necesitamos? Porque tenemos desfinanciado el presupuesto general del Estado. El país necesita 30. Voy a quitar los miles de millones para que la cifra, son 30,000 millones, pero voy a referirme en 30 para que sea más digerido. ¿Cómo se financian esos 30? Miren, Frank, 16,000 van a ser impuestos. Ya, 16,000, faltan 14. ¿De dónde quiero los 14? El petróleo este año nos va a dejar 1.500. Entonces nos queda 12,500 todavía por cubrir. La minería nos va a dejar, en el mejor de los casos, póngale, en el mejor de los casos, no llegará tanto, pero pongamos para que sea fácil el ejercicio, 1.000 millones. Tenemos 11,500. Y las empresas públicas, más otros ingresos tributarios, ¿sí? SENA, etcétera, nos van a dejar cerca de 2.500 millones. ¿Cuánto falta? 9,000 millones. Y esos 9,000 millones es deuda. No tenemos ningún otro mecanismo. Esto es importantísimo, Frank, que quienes nos siguen logren entender la realidad del país. El país no es que tiene... ¿Es constitucional endeudarse para pagar deuda? ¿Qué dice la norma? La norma constitucional dice todo ingreso de capital, deuda, tiene que irse a gasto de capital. Y el gasto de capital sí es el pago de deuda, no es el pago de intereses. Los intereses deberían salir de un ingreso permanente, por ejemplo, los tributarios. Pero también los tributarios no se reactivan, no suben. ¿Y por qué no suben? Porque la economía está fría. Entonces, el inicio es ingreso de capital, gasto de capital. ¿Puedo endeudarme para pagar deuda? Sí, sí puedo. No puedo pagar intereses de deuda, eso no está permitido. Pero hay una norma que renegociar la deuda, que bueno, las finanzas del país no dan para seguir endeudados, o sí dan para seguir endeudándonos y encima para seguir pagando al mismo Fondo Monetario Internacional. No, definitivamente. Este es un juego de nunca acabar, ¿no? Te abre un hueco, tapa el hueco con otra abertura de hueco y tapa el siguiente con otro y así sucesivamente. ¿Por qué?
Porque podemos ser endeudados, no, no podemos, pero necesitamos seguro. ¿Por qué? Porque tenemos deudas antiguas que hay que pagar. Y si no pagamos, mi querido Frank, se nos cierran todos los mercados internacionales. Ahorita el Fondo Monetario no presta a todos, ¿no? A la Argentina le dijo, te presto, pero te me comienzas a autorregular en muchas cosas, me haces reformas durísimas, fuertes, etcétera. Y luego medio llegó un acuerdo de la mitad. A nosotros nos está ayudando de alguna manera con un interés del 8%, ya no es barato, no es que es una ganga, pero no hay muchos otros. Cuando fuimos y nos vendamos con Tailandia, nos costó el 13% promedio, y con China no se diga, el gobierno chino nos trató súper mal, nos ganó en tasa de interés, nos ganó en margen de petróleo, nos tuvo secuestrado nuestro petróleo. O sea, realmente el gobierno chino fue un gobierno que le hizo mucho daño al país en sus finanzas públicas. Mira, ¿qué te dice el fondo? Te dice que tenemos que achicarnos, sí, y Fran, tenemos que achicarnos. El sector público nos cuesta 9,000 millones de dólares. Toda la plata del IVA, todo el IVA, se nos va, más una gran parte del impuesto se nos va al sector público. Y resulta... En sueldos y salarios, doctor, pero ¿sueldos para quién? ¿Para médicos, para policías, para militares? Es que si es que es el sueldo para el médico, que sí es, en gran medida, eso está bien y hay que sostener, etcétera, muy bien, y se ha incrementado. Pero también, mi querido Frank, tenemos estos sueldos de asesores, de cada legislador 3 asesores, cada ministro 2 choferes. ¿Y cuánto será eso en el macro de todo el presupuesto? No, ¿sabe qué? Nosotros claramente, si es que tuviéramos un recorte de un 15% en el gasto corriente, eso nos darían 1.500 millones más todos los años. Porque mira que una política de estas familias es estructural, todos los años. 1.500 en asesores, doctor, perdón. 1.500 en todo lo que es que deberíamos trasladar a manos privadas, primero. ¿Por qué? Porque el Ecuador tiene, por ejemplo, empresas públicas, teníamos, porque ya les quebramos todos, como era TAME. ¿Qué hace el Estado ecuatoriano con una aerolínea? Un absurdo. La quebramos, perdimos todo. Pero eso no servía para, por ejemplo, que un vuelo a Cuenca ya no cueste como ahora $200 o a Guayaquil a $200, sino controle y regule el mercado y cueste 70. Yo recuerdo que hasta Guayaquil me fui por $70 ida y vuelta. Ahora prácticamente imposible conseguir por esos precios. Pero definitivamente, pero no es que porque TAME estaba ahí o solo con TAME podemos hacer esto, no. Traigamos nuevas empresas de aviación, abramos los capitales, abramos el país, traigamos a 5 o 6 aerolíneas y vas a ver cómo el mismo mercado solito hace que el precio se baje. Lo que pasa es que aquí en el Ecuador tenemos un oligopolio, 2 compañías, LAN y Avianca, que controlan todo el espacio aéreo ecuatoriano. Pero si metemos otras, y sobre todo de low cost, vas a ver que las cosas cambian. Hay que comenzar a pensar distinto. Pero déjame decirte, y lo mismo pasa con el transporte de crudo en barcos. Sí, también otra empresa pública, que cada vez sus finanzas públicas son peores, destruyendo, y el último, CNT, la telefonía pública del Ecuador. ¿Qué hace el Estado con una telefónica? Hoy día, antes ganaba 1.200 millones, el último año ganó 70, y este año ya se presupuesta que va a perder la telefónica, ¿no? CNT, mientras las competidoras privadas van muy bien, tienen utilidades. Bueno, entonces todo esto debe... Pero eso también es responsabilidad del Estado por no haber hecho mejoras en la CNT. Pero doctor, para analizar el tema del FMI, ¿existe alguna evidencia científica o empírica de que cuando un país se endeuda con el FMI hayan mejorado sus condiciones materiales de desarrollo? No, la verdad no. Más bien la evidencia lo que nos dice es que no ha mejorado. Es decir... Entonces, ¿para qué endeudarse con el Fondo Monetario Internacional? Porque si no lo hacemos, no tenemos a dónde acudir. Mira, ¿podemos emitir bonos para ponerlos en bolsa de valores internacionales? No. Nuestro riesgo país es 11%, más 5 de tasa de interés de los bonos americanos, 16%. Sacar títulos valores al 16% es una locura, acabarle al país. Entonces no podemos ir a mercados públicos de bolsa de valores, mercado de capitales. 1. 2. Ir de gobierno a gobierno. Como te decía, ya fuimos a China, nos fue mal, a Tailandia nos fue mal. Otros gobiernos no creo que nos quieran atender, prestar, no somos serios. Entonces no hay otra que ir a organismos internacionales. No hay Pero un más. organismo que nos pone camisa de fuerza, como por ejemplo subir el IVA al 15%,
como por ejemplo eliminar los subsidios, ya para ir entrando en materia de la eliminación de los subsidios. Y claro, mira, ¿qué dice la Carta del Fondo Monetario? Dice, quiero preservar su economía, que los economistas preserven su economía, que mantengan la dolarización y que dediquen sus esfuerzos a sectores donde pueden salir adelante. Nos pone turismo, agro y agroexportadores, y servicios públicos. Eso, ahí, métase fuerte en eso. Perdón, y minería, pero minería. No es seguirse enfocando en esta dinámica de ser primario exportadores y dejar de lado el tema de una posible industrialización del país. Porque uno revisa la carta del FMI, que al fin ya se hizo visible, y ve que prácticamente nos condenan a eso. Sí, definitivamente. Pero, Frank, seamos honestos, ¿cuántas industrias y fábricas tenemos nosotros, por ejemplo, de derivados del petróleo, de petroquímica, de química, de plásticos? O sea, nuestra industria es incipiente, la verdad. ¿Y dónde sí somos buenos? Es que tenemos la mejor pitahaya del mundo, el mejor camarón del mundo, las mejores rosas del mundo, el mejor chocolate, el mejor cacao, el mejor café de altura, bueno, y así el mejor brócoli, low vida, etcétera. Bueno, sin eso somos buenos. A ver, seamos recontraproductivos. Y quizá lo que nos dice el fondo es esto. Y claro, atándole entre otras cosas a que se acaben los subsidios. Es que no podemos seguir con los subsidios. Mira, ahora bien, los subsidios, cerca de 600 millones de dólares se ahorrará el gobierno tras la eliminación de los subsidios a la Ecopaís y a la gasolina extra. Doctor, ¿es beneficioso para el país eliminar estos subsidios? Frank, hace tiempo atrás nos consultaron a todos los ecuatorianos y dijeron, oigan, ¿quieren ustedes, señores ecuatorianos, cerrar el bloque 19 del campo ITT, que produce 57,000 barriles, es decir, el 13% de la producción, de toda la producción petrolera del país, en este país, sin recursos, sin capitales, que no puede ceder, lo que hablamos hace minutos? ¿Sabes qué dijeron la mayoría de ecuatorianos? Sí, que se cierre el bloque 19 y que se pierdan 1.100 millones de dólares. ¿Bajo qué argumento? Respetable, por cierto, de preservar el medio ambiente. Bueno, pues si es que los ecuatorianos, la gran mayoría dijo esto, hay que aceptar. Yo no compartí, pero hay que aceptar lo que dice la mayoría. Lo mínimo, Frank, lo mínimo es que eliminemos subsidio al derivado del combustible que tanto lo denostamos, por eso decidimos cerrar el campo petrolero. Y porque sería inconsecuente que por un lado digan no más petróleo, pero por otro lado sí más subsidios del derivado del petróleo. Uno. Doctor, ¿pero no sería mejor seguir enfocándose en la refinería del Pacífico? Por ejemplo, nosotros anualmente gastamos cerca de 3.000 millones de dólares en ese subsidio y las importaciones de los derivados del petróleo. Prácticamente en 5 o 6 años esa refinería se habría pagado y ya nos habría dado algunos réditos. Fran, pero es muy tarde, ¿no? Mira que nuestra producción de petróleo hoy día es 475,000 barriles, cuando siempre superamos los 500,000 barriles, y antes 590,000 barriles. Claro. Hoy hemos bajado a 470 y después de cerrar el bloque 23 bajaremos a 420, 430 y en un año llegaremos a 400. Es decir, nosotros, olvídate, Fran, ya dejamos el país petrolero, ¿sí? Hay que comenzar a pensar en otras cosas. Pero solo refinamos el 30% de lo que sacamos del petróleo, pues, o sea, todavía tenemos ese potencial o ya no. Ya, mira, Fran, hoy día se han desarrollado otras cosas. Hay que apuntar a la minería. Te digo, ¿sabes cuál es la 10ª ciudad que más impuestos recauda en el país? Por sobre Santo Domingo de los Colorados, Ibarra, Tulcán, La Tacunga, Puerto Viejo, etcétera, etcétera. Es el cantón El Pan de Zamora Chinchipe. Seguro que todos los que nos siguen ni conocen dónde está el pan. Ese es el 10º más grande en recaudación tributaria. ¿Por qué? Porque la industria minera llegó, le hizo grande ese cantón, está creciendo a la razón del 8 o 9% Producto Interno Bruto de ese cantón todos los años. Una cosa que va muy bien. Todo el resto del país no tiene esa inversión minera y las cifras no se comparecen. 1. 2. Hay que pensar hoy día en hidrógeno verde. Hay que pensar en energías de biomasa, en producción de energía solar, eólica. Es decir, Frank, el mundo va a otro lado. Lo que tú dices, yo compartía si lo pensamos hace 30 años, pero hace tiempo se quiso hacer la refinería, se gastaron 2.000 millones de dólares y no se hizo nada.
Hoy día es muy tarde, hoy hay que pensar por dónde va el mundo y es otras fuentes de energía más sustentables, más amigables con el medio ambiente y, por cierto, que reciben mayor tipo de beneficio a nivel mundial por el famoso concepto de bono de carbono, ¿no? Entonces, Pero, y esta eliminación a las gasolinas, a los subsidios a las gasolinas Ecopaís y Extra, ¿no tendrá una afectación aún mayor en la ciudadanía? seguro que sí, claro que le va a afectar y le va a costar más. Pero déjame decirles así crudamente, porque esto es colateral, Frank. Pero usted, señor ciudadano, tú que me miras, tú decidiste. Tú quisiste que el Ecuador tenga menos petróleo. Si tiene menos petróleo, no puedes subsidiar el derivado del petróleo, pero es que es sentido común. Pero no es contradictorio con lo que el candidato presidencial Daniel Noboa dijo durante la campaña, que no se debía tocar estos rubros, estos subsidios a las gasolinas. ¿No sería contradictorio con lo que está haciendo ahora? Definitivamente contradictorio, ¿no? Absolutamente no. Pero eso pasa, a los candidatos no se empapan bien de lo que es el país y cuando llegan se desayunan, que es otra cosa. Pero mira, tú también el ISD, el impuesto de divisas, iba a bajar, lo volvieron a subir, etcétera. Muchas cosas, pero déjame centrarte en el tema de los subsidios. Si no hacemos los subsidios, entonces seguimos malgastando plata. ¿En quién? En el que tiene el vehículo privado. Yo tengo vehículo privado, voy a hablar a título personal. ¿Por qué el Estado? ¿Por qué tiene que subsidiarme a mí la gasolina? Dime por qué, Frank. Yo afortunadamente soy parte de ese 27% de ecuatorianos que tiene vehículo privado. Yo sí tengo vehículo, soy un afortunado. Pero tengo amigos, hermanos, familiares, agnados y cognados que no tienen vehículo y van por servicio público. Ellos que no son tan afortunados como yo, ellos sí merecen un subsidio en el transporte público. Pero no yo, Frank. Estas cosas debemos cambiar. Entonces mucha gente se queja y dice, ay, es que ahora me cuesta más la gasolina. Pero claro, mi amigo, usted es del grupo de los afortunados que tiene vehículo privado. Es más, Frank, déjame darte un dato importante. Dice, en Medellín, aparte de cobrarte el precio internacional del combustible, te cobran un impuesto adicional por la emisión de CO2 a la atmósfera, igual que lo hace Curitiba en el Brasil. Como decíamos nosotros también, ¿no? Cuando el vehículo era de 1.5 en adelante, ¿no sería mejor esa compensación? Porque bueno, cuando se eliminó ese rubro, también el país perdió millones, cerca de 400 sí. o 500. Y era un impuesto ambiental malo, pero era el único impuesto ambiental, no debemos haber eliminado. Pero yo soy partidario más bien de eliminar, de no gravar al vehículo, a la cosa, sino al vector, a la gasolina. Le pongo un impuesto a cada galón y listo, ya está. Eso debemos entender. Si Frank, tú vas con tu carro a Madrid, tú no puedes entrar en el carro al centro de Madrid a comerte el sándwich de pernil. ¡Ay, cómo, hijo! Señores, las ciudades se organizan así, los pueblos, las naciones salen con políticas públicas claras, responsables. Entonces, déjame decirte algo. ¿Qué pasa con el tema de esto de cerremos los campos petroleros? La gente dice sí. En el Azuay, ¿quieren minería? No queremos. Aquí a los quiteños, oigan, ¿quieren minería en Chocolatino? No queremos. Estos mensajes a la inversión pública del mundo le pasa lo siguiente. Dice, parece que los ecuatorianos no quieren que vayamos a poner plata para la minería en Ecuador. No quieren petróleo. Entonces vamos a Colombia. Colombia recibió el año 13,000 millones de dólares, Colombia. Perú 30,000. Ecuador 300 millones de dólares. Perú 100 veces. Colombia 40 veces más que nosotros y nosotros una vez. Cuando la economía peruana es apenas el doble de la ecuatoriana y la colombiana el triple. Algo mal estamos haciendo, la inversión no viene a este país, no Doctor, somos serios, responsables. Política pública no quiere venir terrible. Doctor, las últimas cifras que tenía sobre la minería, por ejemplo, del año pasado, que se había exportado cerca de 5,000 millones, pero para el país le había dejado cerca de 300. Doctor, pero si seguimos con esa política, cuando la Constitución claramente dice que más del 50% debería de ser en réditos para el país, ¿no se estaría perjudicando al Ecuador con estos convenios que han estado haciendo en estos últimos años? Sí, pero acuérdate que se exporta, es el valor, digamos, de venta, de ingresos. De luego hay un conjunto de costos, de gastos de exploración, de explotación, etcétera. Y el neto de esos es, digamos, el profit, la utilidad, la rentabilidad. Y eso es lo que se comparte con el Estado ecuatoriano. Claro,
que debemos tener varias cosas. Primero, impulsar la minería, ser serios, impulsarla, decirle bienvenido. Ya en Cuenca no hay cómo y en el Chocó Andino de Quito no hay cómo, ya punto, no hay cómo. No sigamos con minería a cielo abierta, creo que todos estamos de acuerdo, que no, muy bien, pero minería técnica, etcétera, sí. Digamos dónde, acá, en el sur, en el Carchi, en Babura, ya listo. Y luego de eso, controlemos, de acuerdo, controlar, ver que las cifras sean correctas, exactas, precisas, que le aporten al país, que reinviertan, que hagan desagregación tecnológica, que capaciten al personal. Y Fran, para eso gastamos 9.000 millones en servicios, en sueldos y salarios públicos, para que el sector público haga este trabajo. Le diga a los sectores mineros que están haciendo bien, controlarlos, pedirles de todos estos temas. A eso necesitamos. Y luego pasarnos, Fran, a utilizar las nuevas reformas que precisamente mañana en Quito hay el Quito Tax Convention, que lo que busca esta convención es que hablemos de estos temas ya con los actores, con los líderes empresariales, con los gerentes, con los ciudadanos, y decirles, a ver, necesitamos, a minería es una inversión de 50, 100 millones, no hay plata, pero sí zonas francas, por ejemplo. Zonas francas hace un tiempo las matamos, y en el Ecuador casi no hay zonas francas. Bueno, ahora la ley la revive. Hagamos una franca. ¿Dónde? A ver, ¿dónde? Dime tú, Frank, ¿por qué no debatimos esto? ¿Dónde ponemos en Quito? No, ¿por qué no ponemos en la cuenca del Guayas? ¿O por qué no ponemos en Manabí? ¿O por qué no ponemos en Esmeraldas? Ya, a ver, pongamos en Esmeraldas. Muy bien. ¿De qué bien? Agroexportables, ya. Entonces, ¿por qué no hacemos frutilla? ¿Por qué no hacemos licores de la pitahaya? Dejemos, como tú bien dices, dejemos de vender pitahaya, industrialicemos, hagamos licor de pitahaya. Muy bien, y es una inversión de 4 millones. No hay, pero hagamos una emisión de obligaciones para que haya 400 inversionistas de 10,000 o de $100,000. Eso sí hay. Este concepto de, perdón lo que voy a expresar, pero lo voy a expresar con la mayor rigurosidad académica. El ecuatoriano tiene que dejar de pensar en cuatro paredes, un pensamiento muy parroquiano de el Ecuador es solo el Ecuador y pensamos, no, comencemos a pensar de ecuatorianos que quieren a Ecuador, que quieren sacar al país en el concierto internacional. ¿Cómo hacemos para que nosotros pero exportando bananos, doctor, exportando pitahaya? O sea, seguimos en la dinámica de ser primarios exportadores. Esa es la parte que, digamos, en pleno siglo XXI, seguir pensando en eso no es quedarnos en el subdesarrollo. Mira, Frank, que hoy día, una tonelada de cacao fino de aroma, tiene mejor precio que una tonelada de zapatos deportivos o de ropa, ¿sí? Porque hay algunos temas, el África no produció cacao, el mundo, pero lo que te quiero decir es que las guerras del futuro estarán vinculadas, mi querido Frank y amigos, a la utilización, conserva del agua y a la guerra de alimentos. Los países que pueden ser reservas alimenticias, granjeros del mundo, van a tener una potencialidad absoluta. Lo que nos falta, mi querido Frank, es productividad. Nosotros por hectárea de brócoli tenemos que ser mucho más productivos, ¿sí? Y enrocarnos. No que sean 3 o 4 empresas de 3 dueños. Debe acabarse ese concepto de empresa familiar. Es que somos la familia X y somos nosotros ahora los dueños de la familia. Eso se acabó en el mundo. Esto hay que abordar nuevos retos con enroques empresariales, democratización de capitales, apertura de las acciones en mercado de valores o mercados primarios para que otros intervengan. Que tú y muchos jóvenes del país, Frank, ya no piensen en ir a hacer la inversión, dejar la plata en el banco a ganar una tasa de interés. No, sino a apostar en comprar acciones de compañías maduras o de startups. ¿Cuántas startups han funcionado y sido exitosas y no han tenido el aporte o el apoyo en el Ecuador? Es decir, de lo cual podríamos profundizar en futuros programas. Doctor, antes de cerrar con el tema del FMI, doctor, se aumentó el IVA 3 puntos, estamos pagando 15% actualmente, vamos a dejar de pagar $600 millones como Estado por los subsidios a las gasolinas. Esto significaría que ya el pueblo va a tener alguna obra, algún hospital, alguna carretera mejorada, el 80% de la red vial está en pésimas condiciones, o alguna unidad del milenio, o algo más allá de un poste de luz que se inauguró
hace 2 años en la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura? Yo le veo muy difícil que haya obra pública. Las finanzas públicas es para sostener el gasto corriente del Estado. Aquí hay un valor superior que es la dolarización y hay que trabajar y apuntarle a que la dolarización no se resquebraje. No digo que salgamos, no se resquebraje nomás, ¿sí? Pero ¿cómo superamos entonces esta crisis económica? Crecimiento cero proyectó el Fondo Monetario Internacional al inicio de año. Y bueno, con estas medidas probablemente vayamos a tener un saldo negativo en crecimiento. Y le pregunto esto, doctor, porque me recuerda a la Gran Depresión que también sufrió Estados Unidos allá por los años 20, por los años 60, donde ellos aplicaron medidas keynesianas, donde comenzaron el Estado a invertir en el país, comenzó a construir puentes hidroeléctricas, comenzó a construir turismo. ¿Por qué nosotros no hacemos eso, o lo que hizo Estados Unidos estaba mal en ese tiempo? Es que, mi querido Frank, el tema sí está sumamente claro en lo siguiente. Hay mecanismos de que el Estado haga, intervenga, ejecute las obras. El modelo ecuatoriano, digamos así, de años anteriores, fue que el Estado piense, que el Estado ejecute y el Estado ponga el dinero. Y creo que ese no es un modelo exitoso según se ha visto. Podríamos hacer que el Estado piense, que el Estado ejecute, pero con dinero del privado. Tú pones el tema de las carreteras. Oye, todas las carreteras de Quito, de Pichincha, de Imbabura y del Carchi, todas son concesionadas. ¿Quién pone los recursos? El privado. Y funcionan, no son una maravilla, pero funcionan. Funciona y funciona mejor. Pero la de Esmeraldas no tiene concesión y funciona definitivamente, es un desastre. Esa carretera no hay cómo ir porque el carro se estropea y se daña. Entonces, claramente ahí cometeríamos un error como país si seguimos pensando que el Estado tiene que ir a arreglar la carretera, ejecutarla con recursos públicos. No, eso no es sustentable, eso ya se ha aprobado. El Estado tiene que pensar ejecutar, pero a través de concesiones, alianzas públicos-privadas, delegaciones, para que el sector privado ponga la plata, reconstruya. Obviamente va a costar un peaje, pero tenemos las carreteras que tenemos en la provincia de Pichincha o del Guayas, y no las malas carreteras que tienen toda la provincia de Manabí y Esmeraldas. Esto es lo que hay que cambiar y pensar. Definitivamente los modelos que hemos utilizado en el país no han sido exitosos. Hoy tenemos que repensarle al país de una forma distinta, pero sobre todo con una visión. Hay que prender el sector privado. Si el sector privado no se prende, la economía no va a cambiar. Y prender el sector privado es motivar a la reinversión de capitales nacionales. Si usted tiene plata, haga empresa, haga industria, haga emprendimiento, haga negocios. Y si usted tiene amigos en el exterior que puede traer, invitar, etcétera, entonces tráigalos, anímelos a traer. Pero ¿cómo hacen negocios en un país donde la inseguridad abunda? Somos uno de los 5 países más inseguros del mundo. La tasa de homicidios pasó del 2021 de tener 21 muertes por cada 100.000 habitantes al 2023, con el gobierno de un banquero como Guillermo Lasso, que se preveía que se iba a abrir el mundo. Se redujo la inversión extranjera, tuvimos las peores inversiones extranjeras a nivel histórico del país. ¿Cómo hacemos eso, doctor? Porque igual se subió el IVA y no se ha mejorado en nada la seguridad. Los policías todavía no tienen dónde dormir, no tienen chalecos, no hay un plan de seguridad, plan Fénix sin plan, dicen algunos expertos en la materia. Entonces, ¿cómo hacemos eso que podría servirle al país para poder mejorarlo, ¿no? Pero actualmente, ¿cuánto es la inversión extranjera? El 1%, con referencia al Producto Interno Bruto. Es que el concepto, Fran, está ahí en que efectivamente lo que tenemos que hacer es ser serios como nación, como país, ser serios y responsables hacia el futuro, vendernos con ideas, con conceptos y con políticas claras y largo plazo. Hoy les estamos diciendo, vengan, inviertan en energías amigables con el medio ambiente, okay, pero que después de 2 años no se cambien. Entonces, primero, lo que necesita el país es seguridad jurídica. Colombia, Perú también les cobran impuestos y un montón, les ponen regulaciones, etc. ¿Y por qué van allá? Son mucho más serios que nosotros, más responsables. Seguridad jurídica. 2, seguridad judicial. En Perú, los últimos 5 presidentes están presos por ladrones, por pícaros, por pillos, están en la cárcel.
Aquí en el Ecuador deberían estar algunos expresidentes presos y siguen siendo voceros políticos en el Ecuador. Y en Colombia también tienen varios alcaldes y expresidentes detenidos y presos. ¿Qué te quiero decir con eso? Perú y Colombia tienen una mejor justicia. Definitivamente. Nosotros tenemos todos los días un juez pícaro, ladrón, sinvergüenza que se quiere fugar, correr o está corrompiéndose. El inversionista no va a venir con inseguridad jurídica y judicial, y con la que tú decías, seguridad ciudadana. Peor aún si matan en las calles, en los bares, asaltan, etc. Entonces, seguridad jurídica, las condiciones del Fondo Monetario Internacional hablan de una nueva reforma tributaria, doctor. Esto prácticamente tuvimos una al inicio del año, ahora se plantea que vamos a tener una nueva, o sea, no va a ser suficiente haber subido el IVA al 15%, no va a ser suficiente haber subido y haber eliminado los subsidios a las gasolinas Ecopaís y Extra. Ahora también nos dicen que vamos a tener una nueva reforma tributaria. Doctor, ¿así se puede hacer lo que usted manifiesta? Pero la reforma que estaría pensando el fondo, más que todo lo que buscaría es armonizar. Como hemos hecho tantas reformas tributarias, tú lees el cuerpo central del régimen tributario peruano, que es la ley orgánica, la ley de régimen tributario interno, ya no la ley orgánica, la ley de régimen, y tú la lees y es medio difusa, medio contradictoria, no está bien relacionada, se cambia de un tema a otro, es decir, ¿por qué? Porque es un mal sastre que fue pegando partes, es un Frankenstein fiscal. Entonces lo que está viendo el fondo es que se armonice esto, que lleguemos a revisar toda la ley y armonizarla, ponerla adecuada. Te pongo un ejemplo. La ley dice, si usted invierte en el deporte, en desnutrición infantil, que es algo importantísimo, le doy el 10% menos de la tarifa del impuesto a la renta. Entonces uno dice, a ver, la tarifa es de 25, ¿me das 10 puntos menos o el 10% de 25, que es 2.5? Y la redacción es torpe, es pobre. Bueno, de los legisladores nuestros, mucho que esperar, pero súper pobre, vaga. Y luego dice, en otro artículo dice, y todo lo que entreguen de fondos a la desnutrición infantil tienen una plus deducción del 150. Dice, no, pero ya no me bajé en la base imponible la reducción. ¿Cómo se entiende? Esto es lo que está en desorden. Nuestro régimen tributario es un caos. Lo que quiere el fondo es que esto se transparente, se armonice, se dé un orden lógico, conectividad, univocidad, para que quien lea algo coherente, porque ahora se lee una realidad. Pero en el fondo lo que tú me dices, Fran, es un llamamiento. ¿Puede haber reformas tributarias posteriores? Si es que no algunos piensan que podría ser esto para nuevamente condenar deudas millonarias a los grupos económicos que, dicho sea de paso, en los últimos 7 años ya les han perdonado 4 o 5 veces. Doctor, ¿podría servir para eso? Mientras le siguen poniendo impuestos a la clase media, le siguen poniendo impuestos a la mayor parte de la población, siguen ralentizando la economía y bueno, o sea, las condiciones materiales parecen estar muy lejos de estar a punto de tener una luz, porque cada vez vemos más pobreza, cada vez vemos que los hospitales no tienen medicinas, que 70,000, 100,000 estudiantes dejaron la secundaria, que las muertes siguen en aumento. O sea, ¿seguimos utilizando la misma receta para conseguir los mismos resultados o sí se puede conseguir nuevos resultados con las mismas recetas? Claro, lo que debemos definitivamente pensar ahí, Fran, es el tema de este tema de amnistías que se han hecho en total 9 en los últimos 20 años, 9 amnistías. Lo que ha hecho es desbaratar la cultura tributaria. La gente está diciendo, ahora ve, ya no pago, voy a esperar la nueva amnistía tributaria, porque esto venimos haciendo desde el 2000, desde 1996 ha habido 9. Terrible para un sistema serio, tributario, etc. Colombia ha tenido, sí, también ha tenido en los últimos 20 años 2, pero no 9. Hemos abusado. Estas son las cosas que no le muestran al país serio, responsable, sólido, eficiente. Todavía no somos una nación, es mi teoría. Somos una nación en formación. Mientras no nos lleguemos a formar es bien difícil. Y 2, el tema de la responsabilidad ciudadana, ¿no? O sea, también estamos ciudadanos de... veía en Machala, y yo no sé políticas, los odio a los políticos a todos,
pero veo que ahí el alcalde de Machala se gastaba 3 millones en una fiesta a la reina y creo que de la cantonización o lo que sea. Un absurdo. Machala no tiene agua potable. Cuando yo he ido a los hoteles, abres las llaves, pruebas para lavarte la boca, es un agua con tierra, es un agua horrible. Y se gastan 3 millones o el de Cuenca, para que veas que es el comentario del de Cuenca, que se pone a hacer al carro, ponerle blindaje. A Cuenca es la ciudad de las ciudades más tranquilas. O el alcalde de Quito, que es feliz porque pinta una calle. Es que lo que pasa es que los ciudadanos hemos dejado que estas barbaridades pasen. Unos ciudadanos serios le dijeran, a ver, señor alcalde, de cualquiera de estas situaciones, vea, no gaste estos recursos. Necesitamos más escuelas como la Eugenio Espejo, que es fiscal, que es del municipio, como el Colegio Sebastián de Benalcázar, que es municipal, como el Fernández Salvador, como dispensarios médicos, como teatros, arte, cultura, otras cosas, mi querido Fran, pero también... Ahora ya hablamos de una corresponsabilidad de los GATS. Pero porque tenemos ciudadanos que están en zona así, en zona de confort, se hacen bien, si no, esto hay que cambiar. Quedémonos con un mensaje positivo. Creo que sí hay luz para sacar el país adelante, creo que hay que unirnos, creo que hay que romper los números de los partidos políticos y las banderas, romperlas en el buen sentido de olvidarnos. Hoy necesitamos una sola bandera, que es la del Ecuador, un solo concepto, que es la ecuatorianidad, un solo beneficio para 18 millones de ecuatorianos. Y eso es trabajando por ecuatorianos, para ecuatorianos y desde ecuatorianos. Ese es el concepto y creo que lo podemos hacer micrófono. Antes de cerrar el tema del ICE, doctor, el impuesto a los consumos especiales ya prácticamente van a volver a estar en la palestra de la tributación. Doctor, ¿estuvo bien lo actuado por el juez de lo familiar en torno a esta medida o quién debía haber asumido una sentencia en torno al impuesto a los consumos especiales? Yo te aseguro que tanto el juez de primera instancia le niega la acción de protección, pero luego sube a la Corte Provincial. Tribunal Provincial. Y el Tribunal Provincial, seguro que los jueces que resolvieron eso, seguro no declaran impuestos, que es seguro, ¿no? Y tienen casi nulo conocimiento del régimen tributario, de la fiscalidad, pero son tan irresponsables que a través de una acción de protección se bajan las bases imponibles, las cantidades de un tributo. Punto. ¿Esto ha pasado alguna vez en la historia del Ecuador? No, nunca. Es una locura, una desvergüenza, un absurdo. Dos, ¿esto pasa en Colombia y en Perú? Jamás, jamás. No te digo, no digo Europa, no digo Estados Unidos, no, Colombia y Perú, vecinos, no pasa. Este ejemplo son los ejemplos de que nosotros no tenemos seguridad jurisdiccional, judicial. Cada juez se le ocurre cualquier barbaridad. Este país, ¿cómo? Y piénsate tú, yo soy un inversionista de Australia, quiero poner 100 millones para unas empresas en el Ecuador. Y veo que este juez actúa así, digo, yo no pongo, porque mañana otro juez de Sucumbíos, de Nueva Loja, del Carchi, del Macará, etcétera, va a coger y me va a quitar mi exoneración de impuesto a la renta o va a subir la tarifa del IVA. No, a ese país no voy. Eso es lo que estamos viendo mal. Esas irresponsabilidades nos cuestan mucho. Hay que ser serio. Pero eso no solo es tarea de gobernantes, insisto, es tarea de ciudadanos. Los ciudadanos, cuando nos dicen, oigan, y voten por mí porque voy a bajar el IVA 10 puntos. Y somos tan irresponsables de ir a votar por ese ciudadano que nos ofrece. Estoy en un hipotético, ¿no? 10 puntos menos del IVA. No se queje, señora, cuando mañana ese señor llegue a la presidencia y haga locuras. Porque usted está votando de una manera irresponsable. No pida responsabilidad al gobernante cuando usted lo que hace con su voto es imprimir una hiperdosis de irresponsabilidad. Pero antes de finalizar, doctor, ¿cuál sería la otra verdad en torno a esta subida del impuesto a los consumos especiales y si es beneficioso o no para el país, tomando en consideración que la mayoría son productos nocivos como las bebidas azucaradas, cigarrillos, licores y demás? Nosotros hemos estudiado varios años este tema y lo que vemos es que el Ecuador debería subir mucho más el impuesto especial. Los cigarrillos no deben tener 300%, deben tener 3000%. De tal manera que una catilla de tabacos nos cueste $30. ¿Usted quiere fumar? Pague $30. ¿Por qué? Porque usted, señor que está fumando, usted mañana va a reclamar servicio de salud pública cuando tenga efisema pulmonar, cuando esté enfermo.
¿Y sabe qué nos toca pagar? Hacer a los 18 millones de ecuatorianos pagar impuestos para atender su salud. Lo mínimo, cuando se le dice deje de fumar porque eso va a acabar con su salud y usted no hace caso y sigue fumando, lo mínimo es que usted pague su factura. ¿Cómo? A través de hiperimpuestos. Y yo soy partidario de esto, que no solo suban, se incrementen radicalmente, sino se amplíen a otros temas. Yo le metería a bienes suntuarios que el Ecuador está acostumbrado a tener de una manera disociada de lo que es identidad nacional, ¿no? Yo veo que los jóvenes, si no tienen la camisa con una marquita aquí, cualquiera, no quiero hablar de ninguna marca, que es de las americanas, de las europeas, etcétera, conocidas, entonces como que es menos. ¿Qué le pasa? Es una cosa absurda. Tengo que tener esa marquita o los zapatos de la marca tal, cuando aquí puedo utilizar ropa ecuatoriana de igual o de mejor calidad, sin la marca, desde luego, pero de igual. Ah, no es que yo quiero la marca. Ah, muy bien, ¿quiere la marca? Le voy a poner una grabación adicional ahí. Ah, no, es que yo sí no tomo nomás el vino ecuatoriano, ni el guarapo ecuatoriano, sino quiero el whisky escocés. Ah, quiere el escocés, o sea, perfecto, le pongo. Esto es lo que hay que pensar, ¿viste? Vuelvo al origen, desde ecuatorianos, pensando en 18.000 ecuatorianos para sacar un solo barco adelante, que es el Ecuador, Frank. Te agradezco. Han sido las apreciaciones del doctor Napoleón Santamaría, jurista, experto en derecho tributario, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis y programas de La Otra Verdad, transmitido por supuesto a través de En Retrospectiva. Gracias, mi querido Frank. Un fuerte abrazo a todos. Saludos.